Hola amigos de Perú 21, mi nombre es Álvaro Reyes y estamos acá para otra entrevista semanal. Nos acompaña en este momento Diego Macera. Diego Macera es gerente de IPE, el Instituto Peruano de Economía, y bueno, y con él vamos a hablar justamente de todas las medidas económicas que se están tomando en este contexto de pandemia. Diego, ¿estás ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación, encantado. Genial. Mira, Diego, me gustaría empezar esta entrevista preguntándote precisamente por lo que ha sido este inicio de la fase 2, ¿no? De reactivación económica como lo ha catalogado el gobierno, ¿no? En esta fase 2 son 54 actividades que se están reactivando o que se piensan reactivar, ¿no? Quería preguntarte al respecto, bueno, ¿qué se puede resaltar o hacer alguna observación de esta medida que está tomando el gobierno? Me parece bien que el gobierno esté avanzando en un plan de reactivación un poco más ambicioso que lo que teníamos antes. ¿No? Ya la dimensión de las medidas es bastante mejor que lo que había en fase 1. Y creo que más allá del número y de la cantidad de sectores que estamos teniendo, creo que vale la pena resaltar que se han simplificado algunos procesos para reinicio de operaciones, ¿no? O sea, ya es más vinculado a una declaración jurada, a subir un cuestionario, ¿no? Y nos estamos alejando un poco de esta idea previa, un poco más controlista de repente, un poco más burocrática, ¿no? Que tenías que tener este permiso previo del Ministerio X o del Ministerio Y para empezar a operar. Entonces, yo creo que mientras más nos empecemos a acercar a una suerte de fiscalización ex post, como funciona en casi toda la economía, y no una fiscalización ex ante, tanto mejor. Ahora, yo mantengo igual un espíritu crítico, digamos, a una estructura de reapertura económica, pues donde tú pones a todos los sectores económicos en una lista, ¿no? Y empiezas a hacer check 1, check 2, este sí, este no, este sí, este no, cuando en realidad quizá otra manera de hacerlo, quizá un poco más eficiente, hubiera sido, oye, este es el protocolo de salud, ¿no? Si tu empresa puedes cumplir con este protocolo, empiezas a operar, ¿no? Si yo te fiscalizo y no has cumplido, por supuesto que te cae una multa, cierre, lo que corresponda, pero este es el protocolo, tú empieza y de repente excluimos, obviamente, actividades que tengan un riesgo adicional, ¿no? Excluimos, pues, no sé, ¿no? Estadios, cine, teatro, etcétera, por el obvio motivo, pero todos los demás funcionan. En tanto cumpla con estos protocolos. Quizá un acercamiento así hubiera sido de buenas a primeras más eficiente, pero ya que estamos en esto, me parece positivo que por lo menos estemos caminando hacia una fiscalización ex post, como creo que debería ser. Claro. Justamente en la primera fase se habían reactivado 27 actividades económicas, ¿no? Y ahora, en esta segunda fase, la proyección es hacerla en 54, ¿no? Entonces tendríamos 81 actividades económicas que en este lapso de tiempo y en ese contexto de pandemia se estarían reactivando. ¿Crees que es suficiente para por lo menos atenuar el golpe a la economía en este lapso de tiempo? Mira, yo creo que, de nuevo, cuando uno trata de hacer una lista de sectores, siempre se van a quedar algunos afuera y que de repente no tendrían por qué, ¿no? O sea, por ejemplo, las personas que están vinculadas al sector construcción no decían, oye, ya yo puedo trabajar, estoy permitido trabajar, pero ¿qué pasa si de repente necesito un vidrio distinto o un tubo de plástico de otras dimensiones y la empresa con la que el proveedor de mi proveedor de repente todavía no puede operar? Entonces, este es el problema de ver a la economía como compartimentos estancos, ¿no? Como casos aislados, cuando, ¿no? Como digo a veces, ¿no? La economía en realidad funciona más como un cuerpo humano, ¿no? Donde todo tiene que funcionar de manera más o menos integral y ordenada. El problema con esto es que estamos haciendo una suerte, pues, de experimento que es como decir, no, en mayo van a empezar a operar la cabeza y el corazón, ¿no? Y en junio va a empezar a operar el estómago y los riñones, ¿no? Y luego en agosto empezará, pues, el sistema circulatorio y el sistema nervioso, por decir cualquier cosa. Y así no funciona el cuerpo humano, ¿no? Y así no funciona tampoco la economía. Entonces,
nos vamos a empezar a encontrar con, si de nuevo, si seguimos con esta cosa de compartimientos estancos, felizmente lo vamos ahora ya soltando a partir de esta fase 2, que ha sido ambiciosa, yo creo, pero mi impresión es que seguimos un poco con este pecado original. Ahora, la ministra de Economía precisamente mencionó el día de ayer en esta conferencia donde se hizo el anuncio de la fase 2, que ha estado funcionando la economía al 44%, ¿no? Entonces, yo quería preguntarte al respecto si eso era cierto, o sea, si en la fase 1 se ha sentido o realmente se ha registrado un funcionamiento del 44% de la economía. Sí, de hecho, en el IPE tuvimos algunos estimados similares de funcionamiento de la economía entre el 45 y el 50% durante las semanas más duras de cuarentena, ¿no? Durante finales de marzo y abril. Digamos, la primera quincena de mayo también fue complicada. Ya a partir de la segunda quincena de mayo empezamos a ver algunos indicadores económicos que se reactivan, empezamos a ver, ¿no? De repente, pues, demanda de electricidad, empezamos a ver un movimiento económico un poco más fluido sobre la segunda quincena de mayo, y obviamente la expectativa es que esto vaya agarrando más tracción en junio. El tema en realidad es que nos hemos demorado bastante en arrancar, y a ver, puesto en un contexto regional es un poco complicado de justificar. O sea, en este año el Perú, dependiendo a quién le preguntes, ¿no? Pero nosotros en el IPE estamos calculando una caída de más o menos 15% del PBI, ¿no? Que es durísimo. Otros están con, digamos, menos 17, BBVA en el tramo alto está en menos 20. ¿En qué mes vendría a ser esa caída? ¿Perdona? ¿En qué mes se daría esa caída del 15%? Para el año. Ya. Sí, nosotros estimamos una caída para el año del 15%, que está más o menos dentro de los estimados que manejan varios otros analistas. Claro, esto tiene cierto supuesto, ¿no? Quizá, a ver, los más importantes son que el virus no tiene un rebrote significativo, ¿no? Hacia la segunda mitad del año. 2, que la cuarentena no sea larga y que las medidas de reactivación del gobierno mal que bien avanzan en la ruta que deberían avanzar. Y 3, que los riesgos políticos durante este año y las elecciones del próximo año son acotados, ¿no? Digamos, con este escenario, para nosotros estamos viendo una caída de 15% del PBI este año, con una recuperación el próximo año que también ojalá sea de doble dígito, ¿no? O sea, de más del 10%. Ahora, el punto central acá es, si estamos hablando de una caída de más o menos 15%, en realidad creo que merecemos una explicación de cómo así vamos a caer entre 2, 3 o hasta 4 veces más en PBI este año que nuestros pares regionales, ¿no? Brasil caerá pues más o menos 6%, Chile 5%, Colombia 4%, ¿no? Y nosotros 15%. No, digamos, en la región, de repente, pues México, que caerá este año como 8%, es el que se acerca, pero nosotros estamos a casi el doble. Entonces, creo que sí hay que identificar cuáles han sido las causas de esto, y poder corregir en la medida en que se pueda. O sea, ya se hizo mucho daño económico, justificado o no me voy a meter en esa discusión. Pero ya se hizo mucho daño económico. La idea es no seguir arrastrándolo. Sí me parece justo preguntarnos, bueno, ya, y este nivel de daño económico, ¿no? De 2, 3 o 4 veces más en PBI que nuestros pares regionales, ¿qué cosa nos compró en términos de salud? Yo no soy especialista en salud, no me quiero meter en esa discusión, pero sí me parece una pregunta válida, ¿no? O sea, que hemos sacrificado la economía en 15% este año, ok, ¿qué compramos en términos de salud? Ahora, ¿por qué esta caída puede haber sido tanto más grande que en otros países? Mira, la naturaleza de la cuarentena puede tener parte de la explicación, ¿no? Porque la cuarentena es en realidad es bien larga, ¿no? O sea, tuvimos estas 10 semanas con el cacho extra,
¿no? Y la actividad económica demoró en empezar, ¿no? O sea, hemos arrancado, pues estábamos en este 45%, luego estimaron este 20% adicional a partir de la fase 1, ¿no? Entonces, la duración de la cuarentena y de las medidas restrictivas ha sido, sin duda, uno de los componentes principales. Lo otro es que la cuarentena fue muy estricta. No, se permitió muy poco, o sea, fue muy larga y el nivel de flexibilidad que se le dio a la actividad económica fue muy limitado. Entonces, para ponerte un ejemplo, para ponerlo en contexto, en el Perú, este año, la minería de enero a abril cayó más o menos 18%. En Chile, que tampoco es que esté pues en un momento boyante, que no es que haya tenido, que esté libre del virus, en Chile, en ese mismo periodo, enero a abril, cobre subió como 4%. Entonces, para nosotros tenemos una caída de 18, ellos tuvieron un incremento de 4 en el mismo periodo. O sea, y, digamos, no me digan pues que Chile puede y que nosotros no. Hay un tema ahí de foco. Claro, pero ahí también podría decirse que en Chile la cuarentena empezó mucho después, ¿no? Y por ejemplo, y ahora que comparabas también a Brasil, en Brasil prácticamente no había cuarentena, ¿no? Entonces la actividad económica se ha podido mantener. Entonces creo que es una diferencia, más cuestión, más que de repente algo estricto o la severidad de la cuarentena es quizá el tiempo, ¿no? En el que se aplicó la cuarentena que en Perú. Por eso te decía, o sea, lo primero es que ha sido muy larga, y segundo, o sea, en Chile siempre se permitió la actividad minera, no con protocolos, por supuesto, pero se permitió. Lo mismo en otros países, no, lo mismo en Australia también se permitió desde antes, Canadá. En Perú es donde hemos mantenido cerrada la actividad durante más tiempo, y no solamente minería, sino muchas más. Entonces tienes 1 que ha sido larga, 2 que ha sido estricta, y 3 que ha sido en todo el territorio nacional, casi sin diferencias, durante muchísimas semanas. ¿No? De nuevo, en la mayoría de países esto se trabajó más de repente a nivel de regiones, ¿no? ¿No? Y el municipio tal tiene casos, entonces tiene estas restricciones, Claro, y la región tal. Que se daba al gobierno, ¿no? Eso justamente se le decía al gobierno, o sea, si acá ya no hay tantos casos de contagio, o sea, reactiva esta región, ¿no? O sea, no tiene por qué aplicarse la cuarentena acá, ¿no? O sea, recién, más o menos desde esta fase, se están haciendo algunas diferencias significativas en el nivel de tratamiento regional, ¿no? Antes, digamos, la mayoría de la cuarentena, en realidad, lo único que tuvimos fueron diferencias en que en una el toque de queda empieza a las 6 y en la otra a las 4. ¿No? Cosas pues muy menores. Entonces, yo creo que si sumas esas 3, ¿no? Que la cuarentena ha sido larga, ha sido estricta y además ha sido muy extensa geográficamente, ¿no? Tenemos parte de la explicación de por qué estamos cayendo 2, 3 o 4 veces más que nuestros vecinos. Pero sí insisto que acá tiene que haber una explicación seria, porque esto está haciendo y va a hacer en lo siguiente mucho daño. Claro. Ahora, mira, ahora que mencionas justamente esto, la ministra de Economía, María Antonieta Alba, justo mencionó que ya con la fase 2 se estaría reactivando el 83% de la actividad económica. ¿Lo ves así? Hay algunos economistas que consideran, que dicen, bueno, no es necesariamente que se reactiva el 83% de la actividad económica, sino se reactiva al 83% de las empresas, ¿no? En general. Entonces, ¿cómo evalúas tú esto? O sea, lo que estás haciendo ahora es contabilizando un poco cuál es el peso de los sectores, ¿no? Es decir, bueno, ya tal sector pesa tanto y el tal sector puede operar. Pero eso te va a enfrentar con problemas desde la demanda. Entonces, a ver, para ser un poco más claro, nosotros durante este tiempo hemos tenido, principalmente las empresas han sufrido problemas de oferta, ¿no? ¿Qué significa eso? Que no pueden producir tanto como producían antes. ¿Por qué? Porque de repente no pueden, porque hay un decreto supremo o un decreto de urgencia que te dice que no puedes. De repente ya puedes, pero tus trabajadores no pueden llegar. O de repente tus trabajadores pueden llegar, pero algunos pues tienen riesgos de salud, entonces se tienen que quedar. O de repente pueden llegar, puedes operar, pero tu proveedor no puede darte el suministro, entonces no puedes empezar a trabajar. Entonces, por varios motivos, si tú antes podías producir 100, hoy día, por más que tengas el permiso para operar, de repente puedes producir 80. Entonces, ahí tienes un primer problema de oferta. Pero eso, digamos, mal que bien, ok, ya sabes que ya puedo operar. A lo que nos vamos a empezar a enfrentar es a un problema de demanda,
¿no? Las empresas dicen, ok, ya puedo producir, ¿no? Ya tengo la autorización, ya tengo mis trabajadores, ya tengo el restaurante abierto, lo que sea. Ok, ¿ahora quién me compra? ¿Ya? ¿Dónde están, Claro. dónde están o sea, el poder adquisitivo de las familias, ¿no? Que ya tiene que ver con mercado de empleo? De repente yo le vendí a otra empresa, pero esta empresa ya no está en el mercado porque tuvo que cerrar por estos meses de para. Entonces, vamos a ir pasando quizá desde una preocupación que viene más del lado de la oferta a una preocupación que viene más del lado de la demanda. Y en este sentido, no es muy claro si vamos a reactivar pues 80 o 85 o lo que sea, porque va a depender un poco de, claro, no es solamente que yo te doy el check de que ya puedes producir, es que esa empresa de repente no va a poder vender y producir como era el año pasado. Entonces, digamos, no es exactamente que ya ahora produce, entonces estás en 100 como igual que antes, sino que vas a tener estos factores de influencia y eso te limita, por supuesto, que no, de repente no es 83, sino será algo bastante menor. Pero más del 50% al menos. Sí, más del 50% sí. Bueno, entonces con toda esta información, estos datos que justamente manejas y maneja el IPE también, habías mencionado que ya la estimación anual, por lo menos de caída del PBI, sería de 15%, pero en abril y mayo, ¿de cuánto podríamos estar hablando de caída? ¿No? Recordando que en marzo el mismo INEI mencionó que la economía había caído 16%, ¿no? Sí, para abril probablemente tengamos el doble o un poquito más. No, digamos 30-35%, porque, a ver, porque en marzo tuvimos pues 2 semanas de cuarentena, en abril tuvimos 4 y totales, ¿no? Entonces, abril probablemente va a ser el peor mes. Luego, mayo, hacia la segunda mitad, como te decía, ya vemos algún nivel de reactivación, entonces quizás sea algo, no, va a ser mejor que abril, todavía negativo, por supuesto, y profundamente en negativo, pero algo mejor que abril. No tengo ahorita, no me mandaría a decir un número exacto, pero será mejor. Bueno, una pregunta que surge. Sí. Mejor que mayo, ¿no? Claro, se está reactivando, ¿no? Claro. Ahora, una pregunta creo que cae de cajón acá, ya teniendo tanta información negativa, ¿no? Tantos problemas, es más o menos, o sea, ¿a cuánto se podría proyectar una recuperación, ¿no? de la economía? Esa es una buena pregunta. A ver, en el IPE lo que estamos estimando es que para finales del 2021 ya deberíamos poder tener un nivel de actividad económica similar al que teníamos en el 2019, ¿no? Cosa que, digamos, durante el 22 estamos en un punto parecido al que estábamos en el 2019, con lo cual, pues, perdimos esos o sea, serían como si fueran 2 años perdidos, ¿no? Y claro, obviamente no es que regresamos exactamente a lo mismo, ¿no? Hay algunos empleos que de repente ya no se recuperan, no hay desplazamientos en el capital, desplazamientos en las personas, pero en términos agregados, nosotros vemos como lo más posible hoy día que hacia el 2022 estemos parecidos al 2019, pero de nuevo bajo los 3 supuestos que te decía antes. Que no tenemos un rebrote significativo en la segunda mitad del año del virus de contagios, que la cuarentena no se alarga mucho y que las medidas de reactivación más o menos caminan en orden, y que no nos pega demasiado el riesgo político, ¿no? Tanto desde el Congreso como desde el Ejecutivo, pensando en lo que tenemos hoy día y pensando también en la elección del 21. ¿No? Si esos 3 supuestos más o menos están en línea con lo que esperamos, sí veríamos una recuperación fuerte durante el 2020, no tanto como para compensar todo lo que se destruyó en el 2021, no tanto para compensar todo lo que se destruyó en el 2020, cosa que ya el 2022 te deja parecido a lo que teníamos el año pasado. ¿Y parecido es creciendo 2% el PBI? ¿Cuánto es parecido al 2019? No hemos proyectado 2022, hemos proyectado hasta el 2021. En el 2021 tenemos igual un rebote de 2 dígitos. No, mientras más caigas en el 2019, lo más probable es que el efecto rebote sea más alto también. No hemos proyectado 2022, la expectativa es que sí, que esté en positivo. Ahora, Diego, también quiero consultarte sobre esta decisión del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Que aprobó un crédito al Perú de 11.000 millones de dólares. Bueno, primero, o sea, quería preguntarte,
¿cómo se evalúa esa decisión del Fondo Monetario Internacional? ¿Nos miran con confianza al Perú a pesar de la crisis, a pesar de la pandemia? Sí, a ver, los mercados en general internacionales miran con muchísima confianza al Perú entre los países emergentes. No, la línea, entre comillas, adicional pues, del Fondo Monetario es una especie más como de garantía. No significa que nos estamos endeudando por esa cantidad de plata, sino que la tenemos ahí de repente por si acaso, ¿no? Y tener esa línea por si acaso nos ayuda en general en nuestra posición financiera, ¿no? Eso sin duda es un espaldarazo desde el fondo, y que creo además va un poco pues, en la misma dinámica, con el mismo espíritu que tuvo la colocación de bonos de estos, ¿no? Los 3.000 millones de dólares exitosa que tuvo el Perú hace ya haber sido un poco más de un mes. Sin embargo, sí ha habido un primer llamado de atención que creo que tampoco podemos ignorarlo, que es este downgrade de la deuda de Fitch, ¿no? Sí, ayer me parece que ha sido. Sí. Sí, o sea, sí, digamos, yo no trataría de no sobreleer y exagerar el impacto, pero sí es una primera llamada de atención, ¿no? Claro. Una primera señal de, oye, algo estamos haciendo que de repente podríamos estar haciendo mejor, y tiene que ver, por supuesto, con la capacidad del Perú de repagar deudas en el futuro, ¿no? Y acá va tanto por la caída ¿Perdón? ¿Algún tipo de contradicción puede haber ahí? O sea, por un lado nos dan confianza y por otro no. O sea, también hay que tener una lectura de eso. O sea, ¿cómo es? O sea, en términos generales, el Perú sigue sólido. En términos generales, el Perú sigue siendo, junto con Chile, el país más sólido de la región. ¿No? De eso creo que no hay duda. Por supuesto que nuestro déficit fiscal va a ser muy duro este año, y eso te va a volar pues el límite de 30% de deuda sobre PBI. Eso se esperaba, ni modo. Y de nuevo, yo no exageraría tampoco la noticia, pero sí la tomaría como una primera llamada de atención, que no se puede estirar la pita infinitamente. ¿No? O sea, en algún momento tenemos que... y aquí hay dos cosas importantes, ya, digamos, más allá de cuánto es lo que estemos pidiendo en los mercados internacionales, que por supuesto es importante, pero digamos, más allá de eso, es sumamente relevante también ver cuál es el destino de los recursos, ¿no? O sea, cómo es que estos recursos que estamos pidiendo adicionales efectivamente están yendo para mantener de repente la cadena de pagos, ¿no? Y hacer más probable que repaguemos esta deuda después, porque tiene que venir de impuestos, ¿no? Eso es uno. Claro. Y dos, ¿cuál va a ser el camino creíble para regresar en el mediano plazo a un déficit fiscal razonable? ¿No? Porque, bueno, de repente este año pues estaremos en 10, 12% de déficit fiscal, el próximo año la mitad, ¿no? Y el siguiente ya regresamos a 2, 3%. O sea, ¿cuál es esta trayectoria de déficit? Es sumamente relevante, y aquí ya entra un poco también el juego político, ¿no? Algunas de estas medidas de aplazamiento de ingresos, ¿no? de aplazamiento de impuestos, o gasto adicional, ¿no? Subsidios y bonos para las familias, subsidios a la planilla. Esas medidas son justificadas en la medida en que estás hablando pues, de un contexto de emergencia, ¿no? Cuando estás en una pandemia. El riesgo es que estas medidas, que de nuevo eran justificadas en este contexto, se extiendan más allá del periodo de emergencia. Entonces, tú puedes tener algo que claro, hoy día es normal, hoy día está bien, pero conforme tú vayas regresando a la normalidad, ya tienes que ir desactivando estas transferencias adicionales, o estos gastos, o estos aplazamientos. Y a veces políticamente puede ser tentador decir, oye, si esto funcionó ahorita, ¿por qué no lo hacemos permanente? ¿No? No, con eso, o sea, digamos, si seguimos esa lógica, digamos, no sería muy raro que terminemos como Argentina ha sido los últimos 10 años, ¿no? Con una historia cíclica de contracciones. Claro, claro. Bueno, ahora hablemos de desempleo, ¿no? Que es justamente uno de los sectores que más ha sido golpeado por esa pandemia. En una entrevista con Perú 21, la ministra de Trabajo, Silvia Cáceres, dijo que entre marzo y mayo y final de mayo se han registrado 240.000 casos de desempleo, ¿no? Entonces yo quería consultarte si eso es una cifra real o puede ser
o puede ser mayor, ¿no? Bueno, considerando además que esa cifra es espeluznante, ¿no? Es muy alta. Sí, a ver, esa cifra yo presumo que viene de los datos que se tienen desde de la PLAME, de la planilla electrónica. Ahí lo que registramos es ¿no? cuántos trabajadores formales dependientes hay en la SUNAT y se declaran. ¿no? Hay algunas limitaciones con eso, ¿no? Ha habido una prórroga en la declaración a partir justamente de la pandemia, entonces ahí los números quizá no son iguales, pero en términos generales yo también pondría el ojo en, no solamente pues en este 20% de personas que tienen un empleo formal dependiente, sino quizá pues en este 70% de informales más el cacho de independientes formales, ¿no? Entonces estamos hablando de que las dimensiones totales, o sea, esto sí es una cifra real, es una cifra de data administrativa, de nuevo, de repente un poquito, de repente con un poco de problemas por esto del retraso en la declaración, pero es data administrativa. Lo que de verdad deberíamos estar viendo también es cuál es la data en esta gran masa de empleo informal y empleo independiente. ¿no? Y ahí eso va un poco más, quizá la línea es lo que registraba la encuesta permanente de empleo, no la EPE para Lima, estos 1.2 millones que salieron de contracción en empleo para el trimestre febrero, marzo, abril, ¿no? Con una caída de 25%. Eso es, digamos, solamente para Lima, ese es el problema, ¿no? Y el otro problema es que podemos debatir si la encuesta está bien hecha o no, pero digamos, más allá de eso, cuando tengamos la data de ya no febrero, marzo, abril, sino marzo, abril, mayo, probablemente el número sea más dramático. Pero el desempleo en ese país al menos provoca que la informalidad crezca. ¿Lo ves así? O sea, se espera además que, claro, o sea, que la tasa que el porcentaje de informalidad o de trabajos informales crezca ahora. Sí, o sea, lo más probable es que tengas una precarización del empleo, ¿no? O sea, en el Perú, recordemos, la cifra de desempleo no suele ser tan alta como podría ser en otras situaciones de crisis económica de otros países, ¿no? Porque aquí no hay pues un seguro de desempleo, ¿no? Aquí más bien la informalidad es extendida, ¿no? Entonces, si tú no tienes un trabajo formal hoy día, ¿no? Ya de repente usaste tu CTS, no hay ningún otro seguro de desempleo que te aguante, las transferencias desde el Ejecutivo de repente no te llegan o son insuficientes para las necesidades de tu familia, pues vas a tener que ir al sector informal. Por angas o por mangas tienes que trabajar. Claro. Entonces, en ese sentido, las cifras de desempleo propiamente, de personas que están buscando trabajo y no encuentran, esa es la definición, de repente no van a saltar tanto como sí van a saltar las cifras de subempleo o de precarización del mercado laboral, de informalidad, ¿no? Ahí sí podríamos estar hablando de números mucho más altos. Ahora, ¿qué opinas de este proyecto que se ha aprobado en la Comisión de Trabajo del Congreso para evitar los despidos, ¿no? Los despidos masivos? Hay congresistas, por ejemplo, uno del FREPAP, ¿no? que ha impulsado esta propuesta y ha tenido el apoyo de una mayoría de congresistas en esa comisión. Sí. ¿Qué repercusiones puede traer si un proyecto como ese llega a ser ley, ¿no? Y justamente se evitan los despidos? Si nos puedes explicar. Yo honestamente creo que se trata de una muestra de falta de entendimiento profunda, ¿no? sobre cómo funcionan las empresas y cómo funciona la economía en general. O sea, digamos, a veces se piensa pues que con regulaciones que como no me gusta algo, no lo prohíbo y ya está, ¿no? Y solucionado el problema. ¿no? Entonces, digamos, no me gusta... qué sé yo, no me gusta la pobreza, sabes que está prohibido ser pobre, todo el mundo tiene que recibir transferencias de más de 2.000 soles, ¿no? O no me gusta el salario mínimo a 930, entonces el salario mínimo a 1.500 soles y solucionar el problema. La verdad es que la economía no funciona con reglas que vienen tanto pues desde el legislativo, sino funciona propiamente con las reglas de la oferta y la demanda y del mercado.
Ujú. Y lo que te demuestra esta iniciativa legislativa es que eso de repente no está muy entendido todavía. Eh, o sea, ¿qué cosa es lo que estás poniendo en riesgo? Estás poniendo en riesgo la permanencia de la empresa a la cual estás obligando a mantener trabajadores que de repente están en una condición que no puedes mantenerlos. Eh, Ujú. a ver, y aquí de nuevo yo voy a un punto, a un punto de repente un poco menos económico, un poco más teórico, pero Ujú. en general a los empleadores no es que disfruten estar despidiendo trabajadores capacitados porque sí. O sea, nadie quiere andar despidiendo trabajadores que les ha costado de repente años capacitar, con los que has tenido una relación de trabajo, que conocen tu negocio, ¿no? Ujú. Y de pronto, me permiten despedir, voy a despedir a todos. Eh, de nuevo, eso es un poco una visión un poco ideológica del asunto. ¿No? Si un trabajador realmente toma la decisión de separar un trabajador, un empleador toma la decisión de separar un trabajador que ha estado de repente años en su compañía, de nuevo, conoce el negocio, es porque está en una situación, probablemente está en una situación económica muy difícil. No será la situación de todos, pero por regla general funciona así. Si tú fuerzas a este trabajador, a pesar de que estás en una situación económica de crisis que no hemos tenido desde hace 30 años, la crisis anual más grande desde que tenemos registro, en Ujú. ese contexto impides que pueda ajustar planilla, lo que estás haciendo es Ujú. poniendo en riesgo el trabajo de todo el resto. Entonces, por Claro. proteger el empleo, digamos, del 10 o del 20% que no pueden separarlos, vas a Ujú. poner en riesgo el empleo del otro 90 u 80% porque la empresa de repente no puede continuar. Y hoy día hay muchas empresas que se están tratando de reinventar, ¿no? Ujú. Que están cambiando el giro de negocio, que están ¿no? readaptando sus equipos, que están viendo cómo se adaptan a esta nueva realidad. Y en ese proceso de adaptación, obviamente tú necesitas cierta flexibilidad para manejar tu capital de trabajo, tu mano de obra, tu planilla, tus trabajadores. Eh, Ujú. no entender esto creo que es bien peligroso para el futuro del empleo formal en el Perú, y lo que estamos haciendo es de nuevo poniendo más incentivos para precarizar más el trabajo. Claro. Ahora, pero esta no es el único proyecto o hasta propuesta, ¿no? Del Congreso, más o menos de ese perfil, ¿no? Que un perfil, bueno, creo que un perfil populista, ¿no? También hemos tenido este proyecto de suspensión de cobro de peaje, ¿no? Que incluso lo quieren convertir en ley, ¿no? Y el retiro de los fondos de las AFP, ¿no? Cuando el gobierno había explicado justamente que esto, bueno, que el mismo Ejecutivo ya había habilitado, ¿no? El porcentaje del retiro de estas pensiones. ¿Cómo es, o sea, cuánto daño puede hacer este tipo de proyectos que vienen desde el Congreso a la economía, a la estabilidad económica? Mira, yo creo que es bueno que por lo menos estemos ya en un periodo en el que el Congreso está pasando estos proyectos, antes de llegar al Pleno van por comisión. Me parece que eso es un avance. Eh, Lamentablemente a veces la comisión tampoco son garantía, ¿no? Este proyecto que conversábamos hace un ratito pasó por la Comisión de Trabajo, Sí, claro. o por unanimidad o algo cercano a unanimidad. Digamos, es un avance, pero no es garantía. Yo no creo, y realmente espero no equivocarme, pero yo no creo que haya ahorita mucho espacio para que haya una destrucción masiva del sistema económico. Pero sí estoy viendo algunas oportunidades políticas que están aprovechando, se está aprovechando algunas bancadas en el Congreso para Ujú. erosionar poco a poco algunas bases. ¿No? Y Ujú. esto, por supuesto, que hace muchísimo daño a las posibilidades de recuperación económica en el mediano plazo. Mira, por poner un ejemplo rápido, o sea, ya una de las representantes de alguna de las agencias calificadoras dijeron que esto era parte del riesgo que teníamos nosotros como país para tomar dinero prestado de afuera, era la incertidumbre política que estábamos teniendo adentro. Entonces, mientras de afuera nos vean como que, oye, y estos en el Congreso en realidad o en el Ejecutivo a veces no se sabe muy bien para dónde van, es más Ujú. difícil prestarle esa, plata a ese país, y obviamente sube tu nivel de riesgo, sube tu tasa de interés y se hace más difícil obtener los recursos que hoy día necesitamos especialmente para luchar contra la crisis. A Ujú. mí, y leyéndolo un poquito más en mediano plazo, lo que me preocupa incluso más es llegar a un escenario electoral en el que esta discusión sea la norma.
Yo creo que lo antes posible tenemos que empezar a recentrar la discusión política en algunos asuntos urgentes y que se trabajen con propiedad. Quizá pues el primer gran esfuerzo ha sido esto de la comisión de pensiones, la comisión de reforma. No sé, bueno, el proyecto de ley del Ejecutivo no fue aceptado, al final se hizo una comisión enteramente de congresistas. Ojalá que esa comisión trabaje algo, tiene 150 días, y saquen algo muy bueno, porque esa es una reforma sumamente importante. Bueno, en ese sentido deberíamos estar pensando, quizá alguna de las grandes reformas no se va a poder hacer todo, es un congreso corto, pero hay que pensar de manera seria y técnica, poner algunos intereses políticos por delante, creo que está haciendo muchísimo daño. ¿Se puede pensar ya de repente a largo plazo que estos empleos que se han perdido se pueden recuperar? Sí, yo creo que de nuevo, de repente no mañana, pero en la medida en que la economía empiece a tomar un rumbo de nuevo más o menos positivo, hacia finales de este año ya deberíamos empezar a ver un quiebre más o menos bueno. Deberíamos poder recuperar algunos empleos, quizá no en los mismos sectores o en las mismas empresas en donde estábamos antes, ¿no? Va a haber, como decía, una necesidad de reinvención en sectores económicos enteros, en algunos casos, y estos, digamos, el talento que teníamos en este sector, el capital que teníamos en este sector, turismo, por ejemplo, siendo un caso paradigmático, ¿no? De repente va a tener que recolocarse en otro tipo de actividad económica, vinculada de repente no vinculada, pero estos procesos de volver de recolocación del capital humano y del capital físico, a veces toman tiempo, no son de la noche a la mañana. O sea, no sé, pues reconvertir un hotel en un alquiler de oficinas, por ejemplo, no es algo inmediato, ¿no? Y de plano, ¿cuál es hoy día la demanda por un alquiler de oficinas cuando tienes más gente trabajando desde casa? ¿No? Entonces vas a empezar a tener estos movimientos económicos internos durante los siguientes meses. Eventualmente va a pasar, las crisis pasan. El objetivo es que esta crisis pase con el menor daño posible, y la verdad es que con los números que estamos viendo hoy día, quizá no hemos venido tomando las políticas adecuadas para asegurarlo. Eso, bueno, para ir terminando ya, eso es lo que yo quería preguntarte. ¿Y cómo calificas la reacción del gobierno en cuestión económica, ¿no? ¿La ministra crees que ha acertado en algunos aspectos al momento de emitir decretos y intentar recuperar la economía en este contexto? Sí, a ver, yo creo que desde el MEF se ha hecho un buen trabajo. Creo que desde el MEF se han tratado de impulsar varias reformas positivas y en línea con lo que la economía en general demandaba, con lo que el sector privado demandaba. Sí creo que quizá desde otros ministerios ha sido un poco más complicado avanzar. Sí me parece que quizá en ocasiones desde el Ministerio de Salud o desde el Ministerio de la Producción o desde el Ministerio de Trabajo no se ha compartido esta perspectiva de la importancia de la reactivación económica para el Perú en un contexto, por supuesto, de protocolos y de ¿Había un retardo, crees? Sí, yo creo que en algunos casos nos hemos demorado en reaccionar, y creo además que, como te comentaba antes, hemos estado obviando mucho esta otra gran masa de movimiento en la economía informal, ¿no? Creo que está bien que hablemos de protocolos, está bien que hablemos pues de la fase de reactivación, del Reactiva Perú, de FAEMIPE, ¿no? Y todo esto que alcanza a la economía formal, que es el 80% del PBI, de la actividad económica, ¿no? Es 4/5 de la actividad económica formal, pero si esto es un problema, de nuevo, epidemiológico, si es un problema de salud, quizá en donde deberíamos estarnos enfocando más es en donde está la mayor cantidad de gente. ¿No? No es un tema de PBI, no es un tema de tributos, es un tema de gente, es un tema de salud, y al virus no le importa si la aglomeración económica tiene o no tiene RUC. Eso es absolutamente irrelevante. Mi impresión es que quizá no se le ha puesto por facilidad, por tema político, por lo que quieras, pero no se le ha puesto tanta atención a cómo vamos a reactivar la economía cuando el 70% de la PEA es informal.
¿no? Entonces, ahí deberíamos quizá prestarle mucho más atención de la que le prestamos hoy día a qué cosa vamos a hacer con el transporte público, ¿no? Cómo vamos a, de repente, en los centros de distribución, de repente en los lugares donde hay aglomeraciones de personas. Aprovechar este contexto también para formalizar a estos trabajadores informales. Sería ideal, no sé la verdad que cómo podríamos hacerlo. De repente hay un primer incentivo a partir de la bancarización y de la inclusión financiera que podríamos aprovechar. Eso me parece que es un camino bueno, pero digo, esto puede ser un esfuerzo quizá un poco más de mediano plazo, el esfuerzo de formalización, ¿no? Porque ya pasa también pues por tema de pensiones, por tema de régimen tributario, por tema de régimen laboral. Entonces, de repente esto es un buen momento para empezar a discutirlo, pero no se va a lograr en el corto plazo. Lo que sí podríamos lograr en el corto plazo es tratar de tener algunas iniciativas para que esta gran cantidad de personas que ya empezaron a trabajar hoy día tengan cierto nivel de protección y de mejora y de reducción de la probabilidad de contagio. O sea, no sé, yo no soy experto acá, no soy doctor, pero podríamos pensar en una distribución masiva y gratuita de mascarillas y desinfectantes en los centros en donde se conglomera la mayor cantidad de gente. Podríamos pensar en herramientas de economía del comportamiento o psicológica, con campañas de comunicación para que la gente entienda que tienen que tomar ellos mismos a veces responsabilidad de cuidarse, cómo se tienen que cuidar. Y este tipo de iniciativas quizá todavía no se han pensado mucho por darle mucho más prioridad a esta otra parte de que si el protocolo o no protocolo, pero que al final interesa al 20% de la población. El otro 80%, bien, gracias. Claro. Bien, Diego, eso es todo. Te agradezco más bien por esa entrevista. Creo que ha sido muy, muy didáctica, muy explicativa. Muchas gracias. Encantado. Bien, amigos, eso ha sido todo por hoy. No se olviden de leer la versión impresa de Perú 21, ver también Perú 21 TV y la versión digital Perú21.p. Hasta una próxima vez.